El Occidente ya está muerto, aunque todavía no lo sepa. Esta fue la declaración radical de Oswald Spengler, mientras la Europa celebraba el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, creyendo que la civilización occidental había triunfado. El historiador alemán publicó un libro con un diagnóstico completamente opuesto. La decadencia de Occidente no era una crisis que podía superarse, sino el cumplimiento inevitable del ciclo vital de toda cultura. El pensador había descubierto un patrón que se repetía en todas las grandes civilizaciones de la historia. Cada cultura nace, crece, madura y muere como un organismo vivo, sin excepciones posibles. Identificó 8 grandes culturas a lo largo de la historia: la egipcia, la babilónica, la india, la china, la grecorromana, la árabe, la mesoamericana y la occidental. Todas habían pasado por el mismo ciclo de 4 estaciones. La cultura es la primavera y el verano, la creación espontánea, la vitalidad religiosa, el arte original con la fe viva. La civilización es el otoño y el invierno, las formas vacías, la repetición académica, el dominio técnico sin alma. El Occidente había entrado irreversiblemente en su fase de civilización terminal. Spengler rechaza la visión tradicional de la historia, donde existe un progreso lineal hacia un destino común, pues esta idea es una ilusión occidental que debemos abandonar de inmediato. Propone la morfología histórica para comparar las culturas como el biólogo compara las especies, observando sus formas análogas y detectando los patrones estructurales que se repiten. El método es fisiognómico, porque se trata de leer la historia como se lee un rostro, capturando su expresión total sin fragmentarla. No hay leyes causales mecánicas que empujen los eventos hacia ningún lado, sino que hay destinos orgánicos que se cumplen inevitablemente. Las culturas no responden a fuerzas externas que las impulsan, sino que cumplen ciclos internos que brotan de su propia naturaleza como organismos vivos. La historia es el conjunto de biografías culturales independientes, donde cada cultura nace en un momento determinado, crece desarrollando sus formas únicas, alcanza su plenitud creativa, envejece perdiendo vitalidad y muere sin excepción posible. Este ciclo vital es inevitable, y ninguna cultura escapa a él, pues Roma envejeció y murió. Grecia floreció y se extinguió. Egipto cumplió su destino completo, mientras que Occidente atraviesa ahora su propia vejez inevitable. El nacimiento cultural es misterioso y surge en territorios específicos con pueblos determinados, pero una vez iniciado el ciclo, su desarrollo sigue un patrón orgánico predecible. La primavera trae la creación espontánea, el verano consolida las formas, el otoño refina y sistematiza, mientras que el invierno agota las posibilidades creativas de manera definitiva. Spengler identifica 8 grandes culturas a lo largo de la historia humana, donde cada una recorrió el mismo camino vital compartiendo la estructura temporal básica. Nacer, crecer, declinar y morir son las 4 etapas ineludibles de todo organismo cultural, sin importar su ubicación geográfica o su poder temporal. La morfología histórica revela lo que la historia convencional oculta deliberadamente, pues no somos el punto culminante de un proceso universal, sino una cultura más entre otras muchas. Nuestra ciencia y nuestra democracia son expresiones temporales de un alma específica, mientras que nuestro arte y nuestra técnica nacieron de impulsos particulares que no son universales. De modo que cuando esta alma se extinga, estas formas desaparecerán con ella sin dejar rastro permanente. El tiempo histórico no es homogéneo ni uniforme, porque cada cultura vive su propio tiempo interno que no se puede medir con relojes externos. La primavera griega no equivale a la primavera occidental, así como el otoño egipcio tiene cualidades distintas al otoño chino, pues cada ciclo es único en sus manifestaciones, pero idéntico en su estructura profunda. Las culturas son mundos completos y cerrados que nacen con un símbolo primordial, organizando toda su cosmovisión.
Este símbolo se expresa en el arte, la religión, la política y la ciencia de cada cultura como la clave que permite comprender sus creaciones más diversas como variaciones de un mismo tema fundamental. La historia universal no existe como proceso único, porque existen historias paralelas de culturas que florecen y mueren sin conexión esencial entre ellas. Los préstamos técnicos o artísticos son superficiales, mientras que el alma de cada cultura es intransferible e incomprensible para las demás culturas. Esta visión destruye el eurocentrismo implícito en toda la filosofía de la historia anterior, porque Europa no es la meta ni el centro del desarrollo humano, sino simplemente una cultura más que ahora envejece y morirá como todas las anteriores. Su ciencia y su técnica no representan la verdad final, porque son formas históricas destinadas a la extinción cuando el alma que las creó se apague definitivamente. Comprender una cultura exige captarla como totalidad viviente y no diseccionarla en variables aisladas, pues el método científico de análisis causal fracasa ante los organismos históricos. Solo la intuición fisiognómica puede penetrar en el secreto de su forma única y su destino particular irreversible. Pero hay algo más profundo aún, porque cada una de esas 8 culturas poseía un símbolo primordial completamente diferente. Un símbolo que organizaba desde el arte hasta la matemática, pasando por la religión. Descubrir estos símbolos es descubrir el alma misma de cada mundo cultural. 8 grandes culturas dominaron la historia según Spengler: la egipcia, la babilónica, la india y la china, junto con la mesoamericana, la grecorromana, la árabe y la occidental. Cada una desarrolló un símbolo primordial único que organizó toda su existencia desde sus cimientos hasta su extinción. El símbolo primordial no es una idea consciente que los pensadores elaboran en sus tratados, sino una intuición profunda sobre la naturaleza del espacio y el tiempo que determina cómo una cultura ve el mundo. Este símbolo decide qué considera esa cultura posible o imposible, real o ilusorio, valioso o despreciable, y se expresa en todo lo que esa cultura crea sin excepción alguna. El alma egipcia es el camino donde todo expresa el tránsito hacia la eternidad inevitable. Las pirámides son senderos pétreos hacia el más allá. Las tumbas son pasadizos elaborados que guían al muerto, mientras que los templos son corredores sucesivos que avanzan en una dirección única. La vida misma es un camino que se recorre desde el nacimiento hasta la inmortalidad, donde cada paso tiene un sentido claro. El alma griega es apolínea porque todo debe ser presente, corpóreo y finito sin excepciones. La escultura griega capta el cuerpo en su perfección momentánea. La geometría euclidiana trabaja con figuras cerradas y visibles, mientras que el teatro griego se desarrolla en un espacio limitado frente a espectadores presentes. Los dioses griegos tienen forma humana y habitan lugares concretos que se pueden visitar. Para el griego, lo infinito es impensable y lo ausente no existe realmente, de modo que su matemática evita el cálculo con magnitudes ilimitadas. Su arquitectura busca la proporción armónica de partes finitas. Su filosofía culmina en formas eternas, pero siempre definidas, mientras que el cosmos griego es una esfera perfecta y cerrada sin posibilidad de expansión. El alma árabe es mágica, donde el mundo es una caverna cerrada bajo la bóveda celeste. Dentro de esta caverna actúa una voluntad divina absoluta e incomprensible que determina cada suceso, sin que el hombre pueda comprender las razones últimas. La arquitectura árabe crea espacios interiores de columnas y cúpulas que aíslan del exterior. La alfombra de oración delimita un espacio sagrado portátil, mientras que el destino está escrito y el libre albedrío es pura ilusión humana. La ciencia árabe es alquimia y magia que busca intervenir en el mundo mediante fórmulas y sustancias que capturan poderes ocultos. La matemática árabe inventa el álgebra que opera con incógnitas misteriosas.
El arte árabe evita representar lo vivo porque la creación pertenece solo a Dios, mientras que los arabescos geométricos infinitos sugieren el poder divino que todo lo penetra sin resistencia. El alma occidental es faústica porque busca lo infinito y lo ilimitado en todas sus expresiones posibles. Este impulso define todo lo que Occidente ha creado durante 1000 años sin interrupción alguna, manifestándose en formas aparentemente distintas, pero unidas por el mismo anhelo fundamental. La perspectiva pictórica renacentista inventa la profundidad infinita donde las líneas convergen hacia un punto de fuga en el horizonte lejano. El espacio pictórico se extiende más allá del marco visible, mientras que el ojo del espectador penetra en distancias imaginarias sin límite concebible. El cálculo infinitesimal matematiza lo ilimitado porque Newton y Leibniz operan con cantidades infinitamente pequeñas. La función matemática describe cambios continuos sin fin. El espacio geométrico se vuelve infinito en todas direcciones, mientras que el tiempo matemático fluye eternamente hacia adelante y hacia atrás sin detenerse jamás. La música contrapuntística crea arquitecturas sonoras que se expanden temporalmente de manera ilimitada. Bach construye fugas donde las voces se persiguen sin alcanzarse nunca. La sinfonía beethoveniana desarrolla temas hasta el agotamiento expresivo, mientras que la ópera wagneriana aspira a la obra de arte total que lo contiene todo. El capitalismo busca la acumulación sin fin, donde el dinero genera más dinero en una espiral ascendente perpetua. Los mercados deben expandirse constantemente hacia nuevos territorios. La riqueza no tiene límite concebible, mientras que la empresa crece o muere sin alternativas. La colonización mundial expresa la voluntad de conquistar todo el espacio disponible, porque Europa se lanza a dominar continentes enteros. Las rutas marítimas conectan todos los océanos. Los imperios coloniales abarcan el planeta completo, mientras que la técnica occidental se impone en todas partes sin excepción. Todas estas creaciones nacen del mismo impulso primordial que busca dominar lo infinito, conquistar lo ilimitado y extenderse sin freno alguno. Este es el símbolo que define al alma faústica, desde su nacimiento medieval hasta su muerte próxima en el siglo XX. Los símbolos culturales son incompatibles entre sí de manera absoluta, porque el griego no puede pensar como el árabe piensa. El egipcio no puede sentir como el occidental siente. De modo que cuando una cultura intenta adoptar formas de otra, crea distorsiones monstruosas que no pertenecen a ningún mundo auténtico. Pero estos símbolos no permanecen estáticos a lo largo del ciclo vital, porque se transforman cuando la cultura envejece y se convierte en algo completamente diferente. Algo que Spengler llamó civilización y que marca el inicio del fin irreversible. La cultura es vida mientras que la civilización es muerte. Esta distinción es fundamental en el pensamiento spengleriano porque no son etapas complementarias sino opuestos absolutos que se excluyen mutuamente. La cultura es primavera y verano, donde florece la creación espontánea que brota de impulsos vitales profundos. Hay religiosidad auténtica que mueve a los hombres, arte original que expresa visiones nuevas, mientras que el pensamiento descubre territorios inexplorados con asombro genuino. La civilización es otoño e invierno, donde domina la repetición de formas vacías sin contenido vital. Hay academicismo estéril que imita lo antiguo, técnica hipertrofiada sin alma, mientras que el racionalismo mata toda intuición con su análisis destructivo. En la cultura hay campesinos arraigados a la tierra que viven según ritmos naturales milenarios. Tienen tradiciones que conectan generaciones sucesivas. Creen en fuerzas superiores que dan sentido a la existencia, mientras que su vida es dura, pero tiene significado profundo e inquebrantable. En la civilización hay masas urbanas desarraigadas que viven en megalópolis artificiales sin conexión con la naturaleza original. No tienen pasado porque cambiaron de lugar constantemente.
No tienen futuro porque no se reproducen, mientras que su vida es cómoda pero vacía de sentido trascendente. En la cultura hay fe viva que mueve montañas, porque se construyen catedrales que tardan siglos en completarse. Se emprenden cruzadas por convicciones absolutas, mientras que se muere por causas sagradas sin dudar ni un instante. En la civilización hay escepticismo ilustrado que todo lo relativiza sin piedad alguna. La religión se vuelve superstición, superada por la ciencia. Los dogmas se convierten en opiniones discutibles, mientras que la fe es reemplazada por el cálculo racional de ventajas materiales. En la cultura hay aristocracia guerrera que manda por derecho de sangre ganado en combate. Los nobles se ganan el respeto en el campo de batalla, arriesgando sus vidas. El honor vale más que la vida misma, mientras que la lealtad personal estructura las relaciones sociales de arriba a abajo. En la civilización hay plutocracia comercial que compra el poder con dinero acumulado en negocios. Los banqueros controlan gobiernos desde las sombras financieras. El capital dicta las decisiones políticas, mientras que las relaciones humanas se reducen a transacciones económicas calculables. Esta transición es inevitable porque toda cultura madura se convierte en una civilización terminal sin posibilidad de retorno. Grecia se volvió helenismo cosmopolita. Roma pasó de república campesina a imperio urbano decadente, mientras que Occidente lleva 2 siglos en fase civilizatoria avanzada. La civilización no es una crisis superable mediante reformas políticas o educativas, porque es la vejez natural del organismo cultural. No hay remedios ni soluciones posibles. Solo hay el cumplimiento inexorable del ciclo vital hasta la muerte final y definitiva. Las formas culturales pierden su contenido vital de manera progresiva pero irreversible. Las catedrales góticas expresaban un impulso religioso genuino del alma faústica, mientras que las iglesias neogóticas del siglo XIX son copias arqueológicas sin fe auténtica. La forma permanece intacta, pero el alma desapareció completamente. El arte civilizatorio es técnicamente perfecto, pero espiritualmente muerto, porque la pintura académica del siglo XIX dominaba todos los recursos disponibles, pero no decía nada nuevo ni expresaba visiones originales. Solo repetía fórmulas aprendidas en las academias, mientras que el impresionismo fue el último destello creativo antes de la disolución final. La filosofía civilizatoria se vuelve crítica y negativa, destruyendo todo lo anterior. Kant destruyó la metafísica dogmática con su análisis epistemológico. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, mientras que el positivismo redujo el pensamiento a verificación empírica. Ya no se crean sistemas filosóficos originales porque solo se critican los sistemas anteriores hasta pulverizarlos. La ciencia civilizatoria es pura técnica aplicada que ya no busca comprender el cosmos en su totalidad. Busca dominarlo y explotarlo para fines prácticos inmediatos. De modo que la pregunta ya no es qué es el mundo, sino cómo manipularlo eficientemente. El saber se subordina al poder técnico sin reservas. El dinero domina completamente en la fase civilizatoria, porque compra todo incluyendo el arte y el pensamiento más elevado. Los artistas pintan lo que el mercado demanda sin considerar su visión personal. Los intelectuales piensan lo que sus patrocinadores financian, mientras que la cultura se vuelve industria cultural masificada. Las masas urbanas son el producto típico de la civilización terminal porque viven hacinadas en bloques de apartamentos idénticos sin personalidad. Trabajan en oficinas o fábricas siguiendo rutinas mecánicas repetitivas. Se entretienen con espectáculos masivos, estandarizados, mientras que no crean nada original. Solo consumen lo que otros producen para ellas. La democracia liberal es la forma política característica de la civilización temprana que promete igualdad y libertad para todos los ciudadanos.
En realidad encubre el dominio del dinero sobre la política real, porque los parlamentos debaten mientras los banqueros deciden las políticas efectivas. Las elecciones cambian gobiernos, pero no políticas fundamentales. Pero la democracia también envejece, y el dinero perderá su control absoluto cuando surja algo más poderoso aún. Algo que Spengler identificó como el destino político final de toda civilización moribunda. Toda cultura atraviesa 4 estaciones según Spengler, donde cada una posee características específicas que se repiten en todas las culturas sin excepción. Este ciclo no depende de factores externos, sino del desarrollo interno del organismo cultural que madura inexorablemente. La primavera cultural es el tiempo del mito donde nacen las epopeyas fundacionales que narran el origen del pueblo. La arquitectura religiosa domina el paisaje con templos y catedrales que expresan una fe intensa y colectiva. Las comunidades rurales viven arraigadas a la tierra con tradiciones que nadie cuestiona, porque la religión organiza toda la existencia desde el nacimiento hasta la muerte. En esta fase no existe el pensamiento crítico, porque la revelación sagrada proporciona todas las respuestas necesarias. El arte es anónimo y colectivo, porque el artista individual aún no ha nacido como categoría social. La política se estructura mediante lealtades personales entre señores y vasallos, donde el honor vale más que cualquier contrato escrito. El verano cultural trae la filosofía sistemática que intenta ordenar racionalmente las intuiciones religiosas de la primavera. Aparecen los grandes pensadores que construyen edificios conceptuales completos y coherentes. La tragedia clásica expresa los conflictos morales fundamentales de la cultura alcanzando su máxima expresión artística, mientras que los estados se consolidan con fronteras definidas y administraciones estables. Durante el verano la cultura alcanza su plenitud creativa porque todas sus posibilidades latentes se manifiestan plenamente. El arte desarrolla los estilos característicos que después serán imitados sin originalidad. La ciencia establece sus principios fundamentales, aunque todavía subordinada a la filosofía y la teología. La sociedad encuentra su equilibrio perfecto entre las distintas clases que colaboran orgánicamente. El otoño llega con el racionalismo crítico que disuelve las certezas anteriores mediante el análisis implacable. La ciencia se independiza de la religión y la filosofía volviéndose abstracta y especializada. Las grandes ciudades crecen absorbiendo población rural, mientras que el dinero adquiere un poder creciente sobre todas las relaciones sociales. En esta estación surgen las luces de la razón que critican toda autoridad tradicional. Los filósofos ilustrados prometen el progreso mediante la educación y la reforma social, mientras que la burguesía comercial desafía el poder de la aristocracia guerrera. El arte se vuelve refinado y decorativo, perdiendo la profundidad trágica del verano cultural. El invierno cultural es la fase de las megalópolis, donde las ciudades gigantescas concentran millones de habitantes desarraigados. La técnica se hipertrofia dominando todos los aspectos de la vida cotidiana sin propósito superior. El materialismo práctico reemplaza toda consideración espiritual porque solo importa la eficiencia y la utilidad inmediata. La creatividad espiritual se extingue definitivamente porque todas las posibilidades fueron agotadas en las estaciones anteriores. Durante el invierno la vida se mecaniza completamente siguiendo horarios y rutinas industriales inflexibles. Las masas urbanas trabajan en fábricas y oficinas sin conexión con los ciclos naturales. El entretenimiento masivo sustituye al arte auténtico con productos estandarizados para el consumo. La política se reduce a la administración técnica de recursos sin grandes ideales ni pasiones colectivas. Occidente está en pleno invierno desde hace 2 siglos, según Spengler, de modo que todo lo que vivimos son síntomas de esta fase terminal.
Las vanguardias artísticas del siglo XX no representan nueva creatividad, sino la descomposición final de las formas agotadas. La democracia de masas no es progreso político, sino la disolución de toda jerarquía orgánica. La técnica triunfante no expresa vitalidad, sino el último espasmo de un alma agonizante. Lo que vivimos no es una crisis superable mediante reformas inteligentes o revoluciones transformadoras. Es la vejez natural de nuestra cultura que cumple su destino como todas las anteriores cumplieron el suyo. Roma también vivió su invierno con las mismas características que ahora observamos en Occidente. De modo que el paralelo es exacto y el pronóstico inevitable. La primavera occidental fue la época medieval con sus catedrales góticas y sus epopeyas caballerescas. El verano llegó con el Renacimiento y el Barroco, cuando surgieron los grandes sistemas filosóficos y científicos. El otoño comenzó con la Ilustración y la Revolución Industrial, cuando el racionalismo crítico disolvió las certezas religiosas. El invierno empezó en el siglo XIX con las megalópolis industriales y continuará hasta la extinción completa. Cada estación dura aproximadamente 3 siglos, según los cálculos morfológicos de Spengler, aunque las transiciones son graduales y los límites imprecisos. Lo importante no son las fechas exactas, sino el patrón estructural que se repite en todas las culturas sin variación, fundamental. Pero dentro de este ciclo inexorable hay un símbolo específico que define al alma faústica de manera única. Un símbolo que se manifiesta en creaciones aparentemente distintas, pero unidas por el mismo impulso fundamental hacia lo ilimitado. El alma faústica se reconoce por su obsesión con lo infinito y lo ilimitado en todas sus manifestaciones posibles. Este impulso primordial organizó cada creación occidental durante 1000 años, generando formas culturales completamente diferentes a las de otras culturas. La perspectiva pictórica renacentista revoluciona la representación del espacio, inventando la profundidad infinita. Antes de Giotto y Masaccio, las pinturas mostraban figuras sobre fondos planos sin distancia real. Con la perspectiva central, las líneas convergen hacia un punto de fuga en el horizonte lejano, creando la ilusión de profundidad ilimitada. El espacio pictórico se extiende más allá del marco visible hacia regiones imaginarias que el ojo puede recorrer sin encontrar límite. Esta invención no es un simple progreso técnico en la representación realista como creen los historiadores del arte convencionales. Es la manifestación visual del símbolo primordial faústico que necesita conquistar la profundidad infinita. El pintor griego jamás inventó la perspectiva porque su alma apolínea rechazaba lo ilimitado, mientras que el pintor chino tampoco la necesitó porque su alma buscaba armonías diferentes. Solo el alma faústica debía crear esta forma específica para expresar su anhelo fundamental. El cálculo infinitesimal matematiza lo ilimitado mediante un procedimiento revolucionario que Newton y Leibniz desarrollaron simultáneamente. Antes de ellos, la matemática trabajaba con magnitudes finitas y discretas, siguiendo el modelo euclidiano griego. Con el cálculo infinitesimal, aparecen las cantidades infinitamente pequeñas que permiten describir el cambio continuo y la variación perpetua. La función matemática describe procesos dinámicos que se extienden sin fin hacia el futuro y el pasado. El espacio geométrico se vuelve infinito en todas direcciones, abandonando la esfera cerrada del cosmos griego. El tiempo matemático fluye eternamente, sin principio ni final concebible, porque la línea temporal se extiende infinitamente en ambas direcciones. Esta matematización de lo infinito no responde a necesidades prácticas inmediatas como pretenden los historiadores positivistas de la ciencia. Es la expresión matemática pura del símbolo faústico que debe dominar lo ilimitado mediante el número y la función. El griego desarrolló una geometría de figuras finitas porque su alma así lo exigía, mientras que el árabe inventó el álgebra de incógnitas misteriosas,
según su visión mágica. El occidental crea el análisis infinitesimal porque su alma no puede concebir límites definitivos. La música contrapuntística construye arquitecturas sonoras que se expanden en el tiempo de manera ilimitada. Bach desarrolla la fuga donde múltiples voces se persiguen sin alcanzarse nunca en una persecución infinita. El tema aparece en una voz, luego otra voz lo repite, mientras la primera continúa con un contratema. Después una tercera voz entra, mientras las dos primeras desarrollan sus líneas independientes. Esta complejidad creciente crea un espacio sonoro que se expande perpetuamente. La sinfonía beethoveniana lleva este principio hasta el límite extremo, desarrollando temas hasta el agotamiento expresivo total. Un simple motivo de 4 notas genera toda la quinta sinfonía mediante variaciones y transformaciones incesantes. La novena sinfonía culmina en el coral final, donde convergen todas las fuerzas acumuladas durante los movimientos anteriores en una explosión de voluntad triunfante. El capitalismo busca la acumulación sin fin, donde el dinero genera más dinero en una espiral ascendente perpetua. El capital invertido produce beneficios que se reinvierten, produciendo más beneficios en un proceso que teóricamente no tiene límite. Los mercados deben expandirse constantemente hacia nuevos territorios, porque un mercado estable significa estancamiento y muerte. La empresa crece o muere porque la estabilidad es imposible en el sistema capitalista que exige expansión perpetua. Esta dinámica económica no responde a la codicia humana universal como piensan los moralistas ingenuos. Es la expresión económica del símbolo faústico que necesita conquistar espacios ilimitados mediante la acumulación sin fin. El comerciante griego buscaba la riqueza suficiente para vivir dignamente según su estatus, mientras que el comerciante árabe veía el dinero como prueba del favor divino. Solo el capitalista occidental busca la acumulación infinita como fin en sí mismo porque su alma así lo exige. La colonización mundial expresa la voluntad de conquistar todo el espacio disponible en el planeta. Europa se lanza a dominar continentes enteros, estableciendo imperios que abarcan territorios inmensos. Las rutas marítimas conectan todos los océanos permitiendo el comercio global. Los imperios coloniales británico, francés y español abarcan el planeta completo, mientras que la técnica occidental se impone en todas partes sin respetar las culturas locales. Esta expansión planetaria no busca solo recursos económicos o poder político como explican los historiadores materialistas. Es la realización geográfica del símbolo faústico, que debe dominar todo el espacio terrestre sin dejar rincón inexplorado. El griego colonizó el Mediterráneo, pero no más allá, porque su alma apolínea se satisfacía con espacios limitados, mientras que el chino se contentó con su imperio cerrado. Solo el occidental debía conquistar el mundo entero, porque su alma no tolera fronteras definitivas. Todas estas creaciones, aparentemente diversas, nacen del mismo impulso primordial que define al alma faústica desde su nacimiento medieval: la perspectiva pictórica, el cálculo infinitesimal, la música contrapuntística, el capitalismo acumulativo y la colonización mundial son variaciones de un mismo tema fundamental: dominar lo infinito, conquistar lo ilimitado, extenderse sin freno alguno hacia horizontes siempre más lejanos. Pero este impulso victorioso durante siglos se vuelve contra sí mismo cuando la cultura envejece y muere. Las creaciones faústicas pierden su alma vital, transformándose en mecanismos autónomos que esclavizan a sus creadores. Especialmente, una creación alcanza autonomía destructiva absoluta. La gran ciudad es la tumba de toda cultura según Spengler, porque concentra las fuerzas destructivas que disuelven los vínculos orgánicos entre el hombre y la tierra. Este fenómeno se repite en todas las civilizaciones terminales con características idénticas que confirman la ley morfológica.
El campesino tiene raíces profundas en la tierra, que cultiva desde generaciones inmemorables. Vive según ritmos estacionales que conectan su existencia con los ciclos cósmicos eternos. Siembra en primavera, cosecha en otoño, descansa en invierno, mientras que la tierra le proporciona sustento y sentido. Su tradición es la memoria viva de siglos, acumulados en costumbres y creencias que nadie cuestiona porque funcionan desde tiempos inmemoriales. El habitante urbano vive desarraigado en un presente perpetuo sin pasado ni futuro reales. Cambió de lugar varias veces en su vida, rompiendo todos los vínculos con el territorio natal. No conoce a sus vecinos porque la movilidad constante impide formar comunidades estables. Su existencia transcurre en espacios artificiales de cemento y acero, sin contacto con la naturaleza original. Trabaja en oficinas iluminadas artificialmente, siguiendo horarios mecánicos que nada tienen que ver con el sol o las estaciones. La diferencia entre estos dos tipos humanos no es económica ni social, como creen los sociólogos superficiales. Es una diferencia de sustancia vital porque el campesino participa en lo eterno mediante su conexión con la tierra, mientras que el urbano vive en lo efímero sin anclaje en nada permanente. El primero tiene un destino que cumplir dentro de una tradición milenaria. El segundo tiene solo una vida individual, sin significado trascendente. La megalópolis concentra masas estériles que no se reproducen biológicamente a tasas suficientes. Las familias urbanas tienen uno o ningún hijo porque los niños son caros e inconvenientes en apartamentos pequeños. La vida urbana prioriza la comodidad individual y el consumo inmediato sobre la continuidad generacional. Las mujeres educadas posponen o rechazan la maternidad eligiendo carreras profesionales que las realizan temporalmente, pero las dejan sin descendencia. Esta esterilidad biológica no es un problema económico resoluble, con incentivos financieros como piensan los políticos demógrafos. Es un síntoma de muerte cultural porque las civilizaciones agonizantes pierden la voluntad de perpetuarse. Cuando una cultura está viva, sus miembros tienen hijos naturalmente sin calcular costos y beneficios. Pero cuando el alma cultural muere, la reproducción se detiene porque nadie quiere transmitir lo que ya no tiene valor. Roma antigua sufrió exactamente el mismo proceso durante su fase civilizatoria terminal. Las familias patricias dejaron de reproducirse, obligando al imperio a reclutar soldados entre los bárbaros. Alejandría helenística concentraba masas cosmopolitas sin raíces, que consumían cultura pero no creaban nada original. Babilonia tardía era una megalópolis comercial donde se hablaban todas las lenguas, pero ninguna tenía la fuerza vital de la época cultural. Londres victoriano, París del siglo XIX y Nueva York del siglo XX cumplen la misma función destructiva en la civilización occidental. Concentran riqueza y poder mientras drenan vitalidad del campo circundante. Atraen a los jóvenes ambiciosos que abandonan sus pueblos natales buscando oportunidades urbanas. Estos migrantes internos pierden sus raíces sin ganar nada equivalente, porque la ciudad no ofrece comunidad real, sino solo anonimato masivo. La urbanización masiva es un síntoma irreversible de la muerte cultural inminente, porque indica que el pueblo perdió su conexión con la tierra. Una cultura viva es rural, con ciudades pequeñas subordinadas al campo fértil, mientras que una civilización moribunda es urbana, con un campo despoblado que solo produce materias primas. Esta inversión demográfica marca el punto sin retorno en el declive civilizatorio. Las megalópolis modernas son organismos parasitarios que consumen sin producir nada esencial. Importan alimentos del campo lejano, importan energía de regiones externas, importan hasta el agua que beben porque sus recursos locales son insuficientes. A cambio, exportan servicios financieros, productos culturales industrializados y decisiones políticas que afectan territorios que nunca visitaron sus habitantes.
La vida urbana destruye toda jerarquía natural porque la masa anónima no reconoce autoridad tradicional. El noble rural comandaba por derecho de sangre ganado en generaciones de servicio militar, mientras que el rico urbano solo tiene dinero sin legitimidad profunda. La democracia urbana es el gobierno de la masa que vota según sus intereses inmediatos, sin visión histórica ni compromiso generacional. El entretenimiento urbano es puro consumo pasivo que no requiere participación activa. Las masas asisten a espectáculos deportivos, donde atletas profesionales compiten por dinero. Consumen películas y series producidas industrialmente según fórmulas probadas. Escuchan música grabada en lugar de tocar instrumentos o cantar en comunidad. Esta pasividad cultural es síntoma de muerte espiritual, porque una cultura viva crea, mientras que una civilización moribunda solo consume. La arquitectura urbana refleja perfectamente esta degradación vital, porque los edificios se vuelven puramente funcionales sin belleza ni significado. Los bloques de apartamentos idénticos alojan familias intercambiables sin personalidad. Las oficinas de cristal y acero son máquinas para trabajar, sin considerar la escala humana. Los centros comerciales son templos del consumo donde se venera el producto pero no lo sagrado. Después de Roma, nadie construyó ciudades durante siglos, porque la vitalidad cultural se refugió en monasterios rurales y castillos fortificados. Después de Londres, nadie construirá megalópolis, porque la forma urbana habrá agotado su ciclo vital completo. Las ruinas de concreto testificarán la ambición desmedida de una civilización que quiso dominar el espacio, pero perdió el alma en el intento. Pero antes de la extinción final hay transformaciones políticas brutales que acompañan el declive urbano. Una clase social pierde su dominio mientras otra emerge temporalmente del caos civilizatorio. En la juventud cultural manda la aristocracia de sangre, donde el honor supera cualquier consideración material. El linaje determina la posición social porque los antepasados ganaron su derecho mediante hazañas militares. El valor en combate otorga legitimidad política, porque el guerrero arriesga su vida por la comunidad. La lealtad personal estructura todas las relaciones sociales, desde el señor más poderoso hasta el vasallo más humilde. Durante esta fase el dinero existe, pero ocupa un lugar subordinado en la jerarquía de valores. El comerciante es necesario pero despreciado porque no arriesga su sangre. El prestamista es tolerado pero marginal porque su actividad parece improductiva. La riqueza sin honor no otorga respeto porque el oro no puede comprar lo que la espada conquista. En la madurez cultural aparece el dinero como poder creciente, aunque todavía limitado por restricciones tradicionales. Los mercaderes se enriquecen con el comercio de larga distancia, acumulando fortunas considerables. Los banqueros financian guerras y expediciones cobrando intereses moderados. La burguesía comercial compra tierras y títulos, intentando imitar a la aristocracia tradicional. Pero durante esta fase intermedia, el dinero no domina todavía la política de manera absoluta. Los reyes pueden confiscar fortunas cuando lo consideran necesario. La Iglesia condena la usura limitando las tasas de interés, mientras que la opinión pública desprecia al rico sin honor. El equilibrio entre la espada y el oro se mantiene precariosamente durante algunos siglos. En la vejez civilizatoria, el dinero domina todo sin contrapeso efectivo porque compra a los políticos, la prensa y la opinión pública. Los parlamentarios votan según los intereses de sus financiadores. Los periódicos publican lo que sus propietarios ordenan, mientras que las universidades investigan lo que las fundaciones privadas subvencionan. El poder real se ejerce desde consejos de administración y clubes exclusivos donde los plutócratas deciden en secreto. La democracia liberal es la máscara perfecta del gobierno invisible de los banqueros, porque aparenta dar poder al pueblo.
Las elecciones se celebran regularmente con campañas costosas financiadas por grandes donantes. Los partidos políticos compiten ofreciendo programas diferentes, pero aceptando las mismas reglas económicas fundamentales. El votante elige entre opciones previamente filtradas por el poder del dinero que determina quién puede ser candidato viable. Los parlamentos debaten cuestiones secundarias, mientras los banqueros deciden las políticas fundamentales en 1700 reuniones privadas. Las leyes se redactan según las necesidades del capital financiero que necesita marcos regulatorios favorables. Los impuestos gravan el trabajo, pero perdonan las rentas del capital mediante lagunas legales diseñadas deliberadamente. El Estado aparenta gobernar, pero en realidad administra los intereses de la plutocracia dominante. Esta fase duró aproximadamente desde 1800 hasta 1950 en Occidente, según los cálculos de Spengler. El siglo XIX fue la época dorada de la burguesía financiera que acumuló fortunas colosales sin restricciones efectivas. Los Rothschild financiaban gobiernos europeos. Los Morgan controlaban ferrocarriles y bancos estadounidenses, mientras que los grandes capitalistas vivían como príncipes sin responsabilidades feudales. El liberalismo económico proporcionó la ideología justificadora, proclamando que el mercado libre produce prosperidad general. En realidad, el mercado libre significa libertad para el capital de explotar trabajo y recursos sin limitaciones molestas. La competencia teóricamente beneficiosa se convierte en monopolio práctico cuando los grandes capitales absorben a los pequeños. La mano invisible del mercado es en realidad la mano muy visible de los banqueros que manipulan precios y créditos. La prensa liberal defendió la libertad de expresión mientras los periódicos pertenecían a magnates que controlaban la información. Cualquiera podía fundar un periódico teóricamente, pero solo los ricos podían sostenerlo económicamente hasta alcanzar tiradas significativas. Las opiniones publicadas reflejaban los intereses de los propietarios, aunque aparentaban ser debates plurales entre posiciones diversas. La educación universal se expandió durante esta época, formando trabajadores alfabetizados para las fábricas. Pero la educación superior permanecía reservada a las élites que podían pagar matrículas elevadas. Los hijos de obreros aprendían a leer y calcular para ser empleados eficientes. Los hijos de burgueses estudiaban leyes y finanzas para administrar fortunas familiares. La movilidad social existía en teoría, pero funcionaba raramente en la práctica. El sufragio universal se concedió gradualmente, creando la ilusión de igualdad política entre ciudadanos. Pero votar cada 4 años no otorga poder real cuando los candidatos son seleccionados por maquinarias partidarias, financiadas por donantes ricos. El obrero vota igual que el banquero formalmente, pero el banquero decide qué opciones aparecen en la papeleta. La democracia cuantitativa de votos iguales oculta la plutocracia cualitativa del dinero desigual. Las crisis financieras periódicas arruinaban a pequeños ahorradores, pero enriquecían a grandes especuladores que compraban activos devaluados. Los pánicos bancarios destruían fortunas modestas, mientras los magnates financieros consolidaban su dominio. Cada crisis concentraba más riqueza en menos manos mediante mecanismos que parecían naturales pero eran manipulados deliberadamente. Las guerras coloniales expandieron los mercados occidentales hacia territorios vírgenes donde invertir capitales excedentes. África fue repartida entre potencias europeas que extraían materias primas baratas. Asia fue forzada a abrir sus mercados mediante cañoneras que imponían tratados comerciales desiguales. América Latina proporcionaba recursos naturales a cambio de manufacturas europeas en un intercambio estructuralmente desfavorable. Pero este dominio plutocrático no es eterno porque genera reacciones violentas que lo destruyen. Las masas empobrecidas pierden la paciencia cuando el sufrimiento supera la tolerancia. Los intelectuales críticos denuncian la hipocresía liberal que predica igualdad mientras practica explotación.
Los movimientos revolucionarios prometen justicia mediante la destrucción del orden burgués corrupto. El socialismo surgió como alternativa al capitalismo liberal, ofreciendo la propiedad colectiva de los medios de producción. El comunismo prometió la dictadura del proletariado que aboliría las clases sociales para siempre. El fascismo propuso el Estado corporativo que subordinaría el capital a los intereses nacionales. Todas estas ideologías rechazaban el dominio plutocrático, aunque proponían soluciones contradictorias. Pero según Spengler, estas ideologías son irrelevantes porque no comprenden las leyes morfológicas de la historia. El dominio del dinero no es una injusticia corregible mediante reformas o revoluciones. Es una fase necesaria del ciclo civilizatorio que debe agotarse antes de que surja la siguiente forma política. Después de la plutocracia viene algo más brutal y personalizado que ninguna ideología previó correctamente. Tras el caos del dinero sin límites, emerge el hombre fuerte carismático que concentra poder personal absoluto. El César no es un político ordinario que sigue procedimientos constitucionales. Es un líder excepcional que impone su voluntad mediante la fuerza bruta y el magnetismo personal. Su legitimidad no proviene de elecciones ni de tradiciones, sino de su capacidad para dominar situaciones caóticas. El César concentra el poder más allá de las leyes escritas o las constituciones formales que quedan como decoración vacía. Los parlamentos continúan reuniéndose, pero aprueban automáticamente las decisiones del líder. Los tribunales juzgan casos, pero respetan las indicaciones políticas del régimen. La separación de poderes desaparece en la práctica, aunque permanezca en los textos constitucionales. No busca legitimidad democrática mediante el voto popular, porque considera la democracia una farsa hipócrita. Toma el poder mediante golpes militares o maniobras políticas brutales que ignoran las reglas establecidas. Una vez instalado, gobierna mediante decretos que nadie puede cuestionar. Su autoridad se basa en el éxito práctico de sus acciones y no en teorías jurídicas abstractas. Julio César destruyó la República Romana porque las instituciones tradicionales eran incapaces de gobernar un imperio inmenso. Las luchas entre facciones senatoriales paralizaban las decisiones urgentes. La corrupción plutocrática había vaciado de sentido las formas republicanas. Solo un dictador militar podía imponer orden sobre el caos político terminal. Napoleón Bonaparte se coronó emperador después de que la Revolución Francesa demostrara la impotencia de los ideales democráticos. El terror jacobino había guillotinado miles sin establecer un gobierno estable. El directorio corrompido era incapaz de defender Francia de sus enemigos. Solo un genio militar podía salvar la nación mediante la conquista europea y la codificación jurídica. Las dictaduras del siglo XX son ejemplos del mismo patrón morfológico que se repite inexorablemente. Mussolini marchó sobre Roma cuando la democracia italiana colapsaba en huelgas y violencia callejera. Hitler llegó al poder cuando la República de Weimar era incapaz de resolver la crisis económica devastadora. Stalin consolidó su dictadura cuando el comunismo revolucionario necesitaba industrialización forzada brutal. Estos césares modernos no son accidentes históricos lamentables que podrían haberse evitado con mejores políticas. Son manifestaciones necesarias de la fase civilizatoria terminal, donde las masas urbanas necesitan orden a cualquier precio. La libertad democrática pierde atractivo cuando el caos económico y social amenaza la supervivencia cotidiana. Las masas prefieren un dictador eficiente a un parlamento que debate eternamente sin resolver nada. El cesarismo ofrece grandeza externa mediante conquistas militares y proyectos monumentales impresionantes. Los césares construyen autopistas, estadios y edificios gigantescos que testimonian su poder.
reorganizan territorios enteros mediante deportaciones masivas y colonizaciones forzadas. Hacen la guerra con brutalidad total, ignorando convenciones internacionales que limitan la violencia. Pero esta grandeza es puramente externa, porque no hay renacer espiritual interno posible. El arte cesarista es propaganda monumental sin profundidad religiosa ni originalidad estética. La arquitectura cesarista es gigantismo aplastante sin la belleza orgánica de los períodos culturales. El pensamiento cesarista es pragmatismo brutal, sin la filosofía sistemática de las épocas creativas. Las masas apoyan al César porque proporciona orden, trabajo y orgullo nacional después del humillante caos plutocrático. Prefieren obedecer a un líder fuerte que sentirse impotentes ante fuerzas económicas anónimas. El cesarismo satisface necesidades psicológicas profundas de pertenencia y propósito que la democracia liberal no puede ofrecer. Las grandes concentraciones multitudinarias proporcionan experiencias colectivas intensas que sustituyen la religión muerta. Pero el cesarismo tampoco es eterno porque los césares mueren y sus sucesores carecen del carisma fundacional. Las dinastías cesaristas se degeneran en autocracias burocráticas rutinarias. Los imperios construidos por la espada se fragmentan cuando la espada se debilita. Después de la fase cesarista, solo queda la disolución lenta en provincias olvidadas que vegetan sin creatividad ni ambición. Esta etapa no restaura la vitalidad cultural perdida, porque el alma cultural murió definitivamente en la transición civilizatoria. Solo ofrece un orden brutal que pospone el colapso final durante algunos siglos. Roma imperial duró 4 siglos después de Augusto, pero no produjo nada comparable a la República Cultural. Occidente vivirá su fase cesarista prolongada, pero no creará filosofía, arte ni ciencia originales. Después del cesarismo, la historia se detiene porque ya no hay grandes acontecimientos, sino solo administración decadente. Las provincias imperiales son gobernadas por funcionarios que aplican rutinas establecidas. Las fronteras son defendidas por ejércitos mercenarios sin convicción patriótica. La vida transcurre monótona entre impuestos, cosechas y ceremonias vacías hasta que los bárbaros externos invaden sin encontrar resistencia seria. Pero antes de llegar a ese final absoluto, hay una creación occidental que alcanza autonomía peligrosa. Una creación que sobrevivirá a la cultura que la inventó convirtiéndose en instrumento de pueblos ajenos. La máquina es la última gran creación del alma faústica antes de extinguirse definitivamente. Sintetiza el impulso de dominar la naturaleza mediante la técnica que caracteriza toda la cultura occidental. Pero esta creación se rebela contra sus creadores, transformándose en un poder autónomo que esclaviza al hombre. La máquina de vapor revoluciona la producción, permitiendo fabricar cantidades enormes de bienes manufacturados. Los telares mecánicos tejen más rápido que 100 artesanos manuales. Las locomotoras transportan mercancías más lejos que 1000 carretas, mientras que los barcos de vapor cruzan océanos sin depender de los vientos caprichosos. La técnica multiplica las capacidades humanas exponencialmente, liberando energías productivas inauditas. Pero esta liberación aparente oculta una esclavitud nueva, porque el trabajador queda sometido al ritmo mecánico inflexible. La fábrica impone horarios rígidos que ignoran los ciclos naturales del cuerpo. La máquina dicta la velocidad del trabajo sin considerar el cansancio humano. El obrero se vuelve un apéndice de la máquina que debe seguir su tempo implacable durante jornadas agotadoras. El artesano medieval controlaba su proceso productivo completo desde la materia prima hasta el producto terminado. Decidía su horario de trabajo según las necesidades y las estaciones. Encontraba satisfacción en la obra bien hecha que llevaba su sello personal. Su trabajo era duro pero significativo, porque veía el resultado completo de su esfuerzo. El obrero industrial realiza una operación fragmentaria repetida miles de veces diariamente.
Aprieta un tornillo o corta una pieza sin comprender el producto final. No decide nada porque el ingeniero diseñó el proceso que él solo ejecuta mecánicamente. Su trabajo es alienante porque no produce nada reconocible como suyo. Es un engranaje intercambiable en una maquinaria que funciona sin él cuando lo reemplazan. La naturaleza es devastada sistemáticamente para alimentar la producción industrial insaciable. Los bosques son talados para obtener madera y combustible. Las minas son excavadas extrayendo minerales sin límite, mientras que los ríos son contaminados con desechos químicos. El paisaje natural desaparece bajo fábricas, ferrocarriles y ciudades que se expanden como manchas cancerosas. Esta devastación no responde a necesidades humanas reales, sino a la lógica interna de la máquina que exige crecer. Las fábricas deben producir más cada año para justificar las inversiones de capital. Los mercados deben expandirse constantemente para absorber la producción creciente. La técnica se vuelve un fin en sí misma que no sirve al hombre sino que lo subordina a sus exigencias autónomas. El trabajador pierde toda conexión con los ritmos cósmicos que estructuraban la vida campesina. Trabaja de noche en turnos rotativos que destruyen sus ciclos biológicos naturales. Come a horas fijas dictadas por los descansos fabriles y no por el hambre real. Duerme cuando la máquina se detiene y no cuando su cuerpo necesita reposo. Su existencia entera se subordina al funcionamiento mecánico que no admite excepciones ni variaciones. Los relojes mecánicos imponen una temporalidad abstracta que fragmenta el día en unidades intercambiables. Antes del industrialismo, el tiempo se medía por acontecimientos naturales como el amanecer o el mediodía. Ahora el tiempo es una magnitud homogénea dividida en horas, minutos y segundos que todos deben respetar. Llegar tarde al trabajo significa castigo económico porque la máquina no espera a nadie. La técnica occidental se expande por el planeta entero porque resulta militarmente superior a cualquier tradición local. Los imperios coloniales imponen ferrocarriles, telégrafos y fábricas en territorios conquistados. Los pueblos no occidentales deben adoptar la técnica europea para sobrevivir ante la amenaza militar. Japón se industrializa forzadamente para evitar la colonización que sufrió China. Pero los pueblos no occidentales tomarán la técnica europea y la usarán contra Europa según Spengler. Aprenderán a fabricar armas modernas sin adoptar el alma faústica que las creó. Utilizarán la tecnología industrial con mentalidades completamente ajenas al espíritu occidental. La técnica será el instrumento mediante el cual civilizaciones jóvenes destruirán la civilización occidental envejecida. Rusia adoptó la industrialización masiva mediante la planificación estatal brutal bajo Stalin. Construyó fábricas gigantescas y desarrolló armamento poderoso sin democratizarse según el modelo liberal occidental. Utilizó la técnica europea con métodos orientales de organización colectiva forzada. Esta combinación creó un híbrido monstruoso que amenazó seriamente al occidente que le enseñó la técnica. Asia está aprendiendo la técnica occidental con una velocidad que sorprende a los europeos arrogantes. China construye infraestructuras modernas en décadas mientras Europa tardó siglos. India desarrolla industrias avanzadas combinándolas con tradiciones religiosas milenarias. Estos pueblos no occidentales superarán técnicamente a Europa porque tienen la vitalidad que Occidente perdió definitivamente. La técnica sobrevivirá a la cultura que la inventó porque es transferible sin el alma cultural. Un hindú puede operar una máquina sin comprender el cálculo infinitesimal que la hizo posible. Un chino puede construir ferrocarriles sin adoptar la perspectiva faústica. La técnica es la cáscara vacía de la cultura occidental que otros pueblos usarán como arma contra sus creadores. El alma faústica morirá, pero sus máquinas continuarán funcionando en manos ajenas. Esta es la ironía final del destino occidental según Spengler.
Creamos los instrumentos de nuestra propia destrucción porque la técnica autónoma no reconoce lealtades culturales, solo reconoce la eficiencia brutal que cualquier civilización puede dominar mediante entrenamiento adecuado. Pero hay un fenómeno histórico donde una cultura intenta adoptar formas de otra cultura, creando distorsiones monstruosas. Un fenómeno que Spengler identificó con un término específico que revela procesos profundos. Ocurre cuando una cultura joven adopta formas externas de una cultura vieja sin comprenderlas realmente. Spengler llamó a este fenómeno pseudomorfosis tomando el término de la mineralogía, donde un cristal adopta la forma externa de otro mineral completamente diferente. El resultado es un híbrido deforme que no pertenece plenamente a ninguna de las dos culturas involucradas. Rusia intentó ser europea durante 3 siglos, pero su alma es radicalmente diferente al alma faústica. Pedro el Grande importó arquitectos, técnicos y costumbres occidentales, construyendo San Petersburgo como una ciudad europea artificial. La nobleza rusa aprendió francés, vestía modas parisinas y leía filosofía alemana, intentando parecer occidental. Pero debajo de esta superficie europea persistía un alma eslava profundamente ajena al individualismo y el racionalismo occidentales. Esta imitación creó una pseudomorfosis distorsionada, donde las formas occidentales no expresaban contenidos rusos auténticos. Los zares gobernaban como monarcas absolutos europeos, pero sobre una sociedad campesina medieval inalterada. La intelectualidad rusa discutía socialismo y liberalismo, pero aplicándolos a una realidad que no se parecía en nada a Europa. La técnica occidental se implantó sin la mentalidad científica que la había generado. Dostoyevsky y Tolstoy expresaron la incomodidad rusa con la cultura europea impuesta artificialmente. Denunciaron el materialismo occidental como espiritualmente vacío para el alma rusa que busca verdades absolutas. Rechazaron el individualismo liberal como egoísmo destructivo de la comunidad orgánica. Proclamaron una misión rusa específica diferente y opuesta a la misión occidental decadente. La revolución bolchevique fue la explosión de esta tensión acumulada durante siglos de pseudomorfosis forzada. El comunismo era una ideología occidental, pero los rusos lo transformaron en algo completamente diferente. Lenin y Stalin construyeron un sistema colectivista brutal que nada tenía que ver con el socialismo humanista europeo. La pseudomorfosis se rompió violentamente, liberando fuerzas destructivas acumuladas bajo la máscara occidental. El cristianismo primitivo nació como pseudomorfosis, dentro del molde cultural romano que dominaba el Mediterráneo. Los primeros cristianos eran judíos con una religiosidad apocalíptica oriental, pero debieron expresarse mediante categorías filosóficas griegas. Pablo predicaba en griego adaptando el mensaje judaico a audiencias helenizadas. Los evangelios se escribieron en griego siguiendo formas literarias grecorromanas. Esta adaptación forzada creó tensiones teológicas que explotaron en herejías y cismas durante siglos. El cristianismo judaico original chocaba con el cristianismo helenizado que lo reinterpretaba filosóficamente. La Trinidad cristiana es una fórmula pseudomórfica que intenta expresar mediante conceptos griegos una intuición religiosa semítica. El resultado es una doctrina que ninguna de las dos culturas habría creado independientemente. El Islam inicial fue una pseudomorfosis dentro de las formas persas y bizantinas preexistentes en Oriente Medio. Los árabes conquistaron territorios con civilizaciones antiguas mucho más desarrolladas que la suya. Adoptaron la administración persa, la arquitectura bizantina y la ciencia helenística, adaptándolas superficialmente. Pero el alma árabe mágica transformó estos préstamos creando algo nuevo que no era ni persa ni griego. La arquitectura islámica toma la cúpula bizantina, pero la multiplica creando espacios completamente diferentes.
La ciencia árabe adopta la astronomía griega, pero la subordina a necesidades astrológicas ajenas al espíritu heleno. La filosofía árabe lee a Aristóteles, pero lo reinterpreta según una visión teológica que el griego nunca habría reconocido. Estos préstamos son pseudomórficos porque la forma externa no corresponde al contenido interno. Estos préstamos culturales crean híbridos deformes que generan tensiones históricas explosivas. La cultura joven siente que las formas viejas no expresan adecuadamente su alma nueva. La cultura vieja considera que sus formas están siendo degradadas mediante usos incorrectos. Ninguna de las dos queda satisfecha con el resultado porque la pseudomorfosis es esencialmente contradictoria. Las revoluciones violentas suelen ser intentos de romper la pseudomorfosis liberando el alma cultural auténtica. La Revolución Francesa intentó destruir las formas feudales que ya no expresaban el espíritu burgués moderno. La Revolución Rusa intentó destruir las formas occidentales que nunca habían expresado el alma eslava auténtica. Estas explosiones son inevitables cuando la tensión pseudomórfica se vuelve insoportable. Japón vivió una pseudomorfosis acelerada después de la restauración Meiji, cuando decidió occidentalizarse para evitar la colonización. Adoptó constituciones europeas, sistemas educativos occidentales y tecnología industrial avanzada en pocas décadas, pero mantuvo valores tradicionales como la lealtad absoluta al emperador y el culto a los antepasados. Esta combinación creó un híbrido único que no era ni tradicional ni occidental. La pseudomorfosis japonesa fue más exitosa que la rusa, porque los japoneses adoptaron solo la técnica occidental sin intentar adoptar el alma faústica. No pretendieron ser europeos culturalmente, sino solo técnicamente. Mantuvieron su identidad cultural mientras adquirían capacidades industriales y militares. Esta estrategia selectiva evitó las tensiones explosivas que destruyeron la Rusia zarista. América Latina vive una pseudomorfosis permanente desde la conquista española porque adoptó formas europeas sobre poblaciones indígenas con culturas completamente diferentes. Las constituciones liberales copiadas de Francia y Estados Unidos funcionan mal en sociedades con tradiciones autoritarias coloniales. Las ideologías políticas europeas se distorsionan produciendo resultados imprevistos cuando se aplican a realidades sociales distintas. Los intelectuales latinoamericanos oscilan entre imitar servilmente a Europa y rechazarla totalmente buscando raíces indígenas auténticas. Ninguna posición resuelve la pseudomorfosis porque las sociedades latinoamericanas son mestizas irreversiblemente. No pueden volver a ser indígenas porque la conquista destruyó esas culturas. No pueden ser europeas porque las poblaciones y las geografías son diferentes. Están condenadas a la pseudomorfosis perpetua. La pseudomorfosis genera identidades inestables que buscan desesperadamente autenticidad sin encontrarla. Los pueblos pseudomórficos se sienten inferiores culturalmente porque miden su desarrollo según estándares ajenos. Intentan compensar adoptando formas externas cada vez más sofisticadas sin resolver la contradicción interna fundamental. Esta búsqueda obsesiva de identidad caracteriza todas las culturas pseudomórficas. Pero según Spengler, la pseudomorfosis es temporal, porque eventualmente emerge una cultura auténtica nueva. Rusia desarrollará su propia alta cultura cuando supere completamente la imitación occidental. América Latina creará formas culturales originales cuando deje de copiar modelos europeos. Estos procesos tardan siglos, pero son inevitables si los pueblos tienen vitalidad suficiente. Sin embargo, este análisis morfológico de pseudomorfosis y ciclos culturales plantea una pregunta fundamental sobre el método histórico mismo. Una pregunta que separa radicalmente a Spengler de toda la tradición científica occidental. La ciencia natural busca las causas mecánicas mediante las cuales un fenómeno produce otro fenómeno. Estudia cómo una fuerza empuja un objeto, cómo una sustancia química reacciona con otra,
cómo un organismo responde a estímulos externos. Este método causal funciona perfectamente para explicar procesos físicos repetibles en laboratorios controlados. La historia no tiene causas mecánicas porque no hay leyes universales que empujen los acontecimientos. Hay destinos que se cumplen orgánicamente siguiendo patrones morfológicos inherentes a cada cultura. Preguntar por qué cayó Roma es absurdo, como preguntar por qué muere un anciano. Cayó porque era vieja y había completado su ciclo vital predeterminado. Los organismos no tienen causas de muerte en el sentido mecánico que la ciencia busca. Un hombre de 80 años muere porque alcanzó el límite de su ciclo vital y no porque una causa específica lo mató. Puede morir de neumonía o de infarto, pero estas son ocasiones de muerte y no causas profundas. La causa real es que su organismo completó su tiempo asignado. Las culturas mueren de la misma manera orgánica, sin que causas externas expliquen su extinción. Roma no cayó por las invasiones bárbaras, porque las invasiones fueron posibles solo cuando Roma envejeció. Un imperio joven y vital habría rechazado fácilmente a los germanos. Las invasiones fueron la ocasión de muerte y no la causa, porque la causa era la vejez cultural irreversible. Los historiadores buscan causas económicas, políticas o militares de los grandes acontecimientos históricos. Explican la caída de Roma por la crisis del siglo III, las invasiones bárbaras, la cristianización o la división imperial. Pero todas estas explicaciones son superficiales, porque no comprenden que Roma debía caer inevitablemente al completar su ciclo orgánico. El método histórico debe ser intuitivo y no experimental ni cuantitativo, como pretenden los científicos sociales. No se puede experimentar con culturas ni repetir acontecimientos históricos en condiciones controladas. No se puede medir cuantitativamente el alma de una cultura ni sus símbolos primordiales. La historia exige una comprensión fisiognómica que capta totalidades vivientes. Comprender una cultura es captarla como totalidad viviente, donde cada elemento expresa el mismo impulso fundamental. La arquitectura gótica, la escolástica medieval y la monarquía feudal expresan el mismo alma faústica naciente. No hay relación causal entre estos fenómenos, sino una unidad orgánica donde todos brotan del mismo símbolo primordial. Diseccionar una cultura en variables aisladas destruye su unidad viviente, como diseccionar un cuerpo vivo mata al organismo. Los sociólogos estudian la economía separada de la religión, la política separada del arte, la ciencia separada de la filosofía. Pero estas separaciones son artificiales, porque en una cultura viva todo está conectado orgánicamente. El método científico causal fracasa ante los organismos históricos porque aplica categorías mecánicas a realidades vitales. Busca leyes universales donde solo hay destinos particulares. Pretende predecir el futuro mediante extrapolación de tendencias cuando el futuro está determinado morfológicamente. Confunde regularidades superficiales con necesidades profundas. Solo la intuición fisiognómica puede penetrar en el secreto de una forma cultural única. Esta intuición no es irracional ni arbitraria, sino una forma superior de conocimiento que capta esencias donde la razón analítica solo ve fragmentos. Goethe practicaba este método cuando estudiaba las plantas buscando la planta primordial. Spengler aplica el mismo método goetheano a las culturas buscando sus formas esenciales. La morfología histórica compara culturas como el anatomista compara especies animales. Encuentra estructuras análogas que cumplen funciones equivalentes en organismos diferentes. El gótico occidental es análogo al templo dórico griego porque ambos expresan la primavera cultural. El cesarismo romano es análogo al cesarismo moderno porque ambos manifiestan el invierno civilizatorio. Estas analogías no son metáforas poéticas, sino homologías estructurales reales que revelan leyes morfológicas profundas. Permiten predecir el futuro de una cultura observando el pasado de culturas análogas.
Si sabemos que Roma pasó del caos plutocrático al cesarismo, podemos predecir que Occidente seguirá el mismo camino porque la estructura morfológica es idéntica. Los historiadores tradicionales rechazan estas predicciones considerándolas especulaciones infundadas. Insisten en que cada acontecimiento histórico es único e irrepetible, sin patrones recurrentes. Pero esta posición niega la posibilidad misma de conocimiento histórico, porque conocer es reconocer patrones generales en casos particulares. La física puede predecir eclipses futuros porque conoce las leyes del movimiento planetario. La morfología histórica puede predecir fases culturales futuras porque conoce las leyes del desarrollo orgánico. Ambas predicciones se basan en patrones observados repetidamente que permiten extrapolar hacia el futuro con confianza razonable. La diferencia es que la física predice con precisión matemática, mientras que la morfología histórica predice con aproximación cualitativa. No podemos calcular el año exacto del próximo César occidental, pero sabemos que vendrá inevitablemente. No podemos especificar los detalles del colapso civilizatorio, pero sabemos que ocurrirá según el patrón romano. Esta imprecisión no invalida el método morfológico, porque la vida orgánica no admite precisión mecánica. Los seres vivos varían individualmente, aunque sigan patrones generales de desarrollo. Todos los hombres pasan por infancia, juventud, madurez y vejez, pero cada uno lo hace a su manera particular. Las culturas siguen el mismo principio de unidad en la diversidad. El método causal busca controlar y manipular los fenómenos estudiados mediante el conocimiento de sus mecanismos. La ciencia moderna sirve a la técnica proporcionándole las leyes necesarias para dominar la naturaleza. Pero las culturas no se pueden controlar ni manipular, porque son organismos vivos con destinos propios que ninguna técnica puede alterar. Comprender morfológicamente una cultura no sirve para salvarla ni prolongar su vida. Solo sirve para aceptar su destino con lucidez trágica, sabiendo que lo inevitable debe cumplirse. Esta aceptación es la única grandeza posible para quienes nacieron en el invierno cultural, cuando ya no se puede crear, sino solo comprender. Pero esta comprensión lúcida del destino cultural conduce a una actitud existencial específica que Spengler defendió explícitamente. Una actitud que rechaza el optimismo moderno sin caer en la desesperación. Spengler rechaza el optimismo progresista, que promete un futuro mejor mediante reformas sociales o avances técnicos. Este optimismo es una ilusión consoladora que Occidente se cuenta para evitar enfrentar su propia mortalidad. La Ilustración prometió la felicidad universal mediante la razón. El socialismo prometió la sociedad sin clases. El liberalismo prometió la prosperidad compartida. Todas estas promesas son mentiras porque ignoran las leyes morfológicas inexorables. El pesimismo lúcido acepta el ocaso como parte necesaria del ciclo vital sin lamentaciones inútiles. Toda cultura debe morir después de completar su desarrollo porque así funciona la vida orgánica. Llorar por el invierno cultural es tan absurdo como llorar porque llega el invierno natural. Las estaciones se suceden inevitablemente sin que nuestros deseos las alteren. La grandeza posible no consiste en salvar la cultura mediante acciones heroicas o reformas desesperadas. Consiste en mantener la dignidad en la decadencia, aceptando el destino sin ilusiones. El hombre consciente del invierno cultural debe actuar sin esperanzas vanas ni expectativas de victoria final. Debe cumplir su deber sabiendo que no cambiará el curso de la historia. El hombre consciente actúa sin ilusiones porque comprende que su época no permite grandes creaciones espirituales. No puede ser Platón porque la filosofía creativa ya no es posible en el invierno civilizatorio. No puede ser Bach porque el arte original murió con la cultura. Solo puede ser un administrador competente, un técnico eficiente o un soldado disciplinado. No hay remedios ni reformas que puedan revertir el envejecimiento cultural porque los organismos no rejuvenecen.
Las culturas tampoco experimentan renacimientos auténticos después de entrar en fase civilizatoria. El renacimiento europeo no fue un renacimiento de la cultura grecorromana, sino el verano de la cultura occidental naciente. Roma muerta permaneció muerta para siempre. Solo hay posturas éticas ante lo inevitable donde cada individuo decide cómo enfrentar el destino colectivo. Puede engañarse con optimismos falsos viviendo en la negación confortable. Puede desesperarse suicidándose literal o metafóricamente mediante el nihilismo pasivo. O puede aceptar la situación con estoicismo activo, cumpliendo su función sin quejas. Este pesimismo no es desesperación, porque la desesperación implica haber esperado algo diferente. Quien comprende las leyes morfológicas no espera nada imposible, y por tanto no se desespera cuando lo imposible no ocurre. Acepta que nació en una época de decadencia y actúa según las posibilidades reales de esa época. El realismo trágico asume el destino sin rebelarse inútilmente contra leyes naturales inalterables. Los griegos trágicos comprendían que los héroes debían cumplir su destino aunque lucharan contra él. Edipo no pudo evitar su fatum, aunque hizo todo lo posible por escapar. Occidente no puede evitar su ocaso, aunque invente 1000 ideologías prometiendo salvación. La actitud correcta es prusiana según Spengler, porque Prusia encarnó el deber impersonal y la disciplina sin ilusiones. El soldado prusiano obedece órdenes sabiendo que puede morir sin sentido heroico. El funcionario prusiano administra eficientemente sin pretender cambiar el mundo. Esta ética del deber cumplido sin expectativas trascendentes es la única compatible con la conciencia lúcida del ocaso. Spengler admiraba el socialismo prusiano que subordinaba el individuo al Estado mediante la disciplina y no mediante la ideología. No prometía paraísos futuros, sino solo orden presente y eficiencia administrativa. Combinaba jerarquía tradicional con técnica moderna, creando una síntesis autoritaria funcional. Este modelo le parecía superior tanto al capitalismo plutocrático como al socialismo utópico. Pero este prusianismo no es una solución que salve a Occidente, porque nada puede salvarlo. Es simplemente la mejor manera de atravesar el invierno cultural, manteniendo estructuras funcionales hasta el final. Proporciona sentido individual mediante el servicio impersonal cuando ya no hay sentidos colectivos trascendentes disponibles. El pesimismo heroico spengleriano influyó en pensadores posteriores que rechazaron el optimismo moderno. Heidegger desarrolló el ser para la muerte como actitud auténtica ante la finitud inevitable. Camus propuso el absurdo lúcido que actúa sin esperanza metafísica. Cioran perfeccionó el pesimismo como forma de vida filosófica sin consuelos. Pero ninguno de estos pensadores aceptó completamente la morfología histórica spengleriana con sus ciclos inevitables. Preferían el existencialismo individual que preserva la libertad humana radical. Spengler negaba esta libertad porque los individuos nacen dentro de culturas que determinan sus posibilidades vitales. Nacer en el invierno cultural limita radicalmente lo que se puede crear. Esta negación de la libertad individual horroriza a los humanistas que defienden la capacidad humana de cambiar el destino. Pero Spengler consideraba el humanismo otra ilusión occidental tardía que será barrida por el cesarismo venidero. Los césares no creen en derechos humanos universales, sino en jerarquías naturales y poder efectivo. El pesimismo spengleriano no busca consolar, sino despertar a quienes todavía creen en el progreso perpetuo. Pretende destruir las ilusiones confortables que impiden ver la realidad morfológica brutal. Solo quien renuncia a las esperanzas falsas puede actuar con la lucidez necesaria para tiempos de decadencia. Pero esta lucidez pesimista tiene implicaciones filosóficas que cuestionan toda la tradición occidental de pensamiento histórico. Implicaciones que debemos examinar para comprender completamente la radicalidad de su propuesta.
La Ilustración concibió la historia como un ascenso lineal desde la barbarie primitiva hasta la civilización europea moderna. Los salvajes vivían en la ignorancia y la superstición. Los antiguos avanzaron algo mediante la filosofía griega. Los medievales retrocedieron con el oscurantismo religioso, mientras que los modernos alcanzaron la cumbre mediante la ciencia y la razón. Esta narrativa presenta a Europa como la meta inevitable de todo desarrollo humano. Spengler destruye este esquema mostrando que Europa no es la meta ni el centro de la historia universal. Es simplemente una cultura más entre otras 8 que florecieron y murieron sin relación esencial con Occidente. Egipto alcanzó una grandeza cultural completa sin conocer la filosofía griega. China desarrolló una civilización milenaria sin necesitar la ciencia occidental. La historia universal no converge hacia Europa, sino que se ramifica en múltiples direcciones independientes. Cada cultura es un mundo completo con valores propios que no se pueden comparar jerárquicamente. El arte egipcio no es primitivo respecto al arte griego, porque cada uno expresa un alma diferente mediante formas específicas. La matemática china no es inferior a la matemática occidental, porque ambas responden a intuiciones espaciales distintas. Los valores culturales son inconmensurables porque brotan de símbolos primordiales incompatibles. La ciencia occidental no es superior a otras formas de conocimiento porque todas las ciencias son expresiones culturales particulares. La física matemática moderna nació del impulso faústico de dominar el espacio infinito mediante fórmulas cuantitativas. La ciencia china buscaba armonías cualitativas entre fuerzas cósmicas sin matematizar la naturaleza. Ambas son ciencias auténticas que responden a preguntas diferentes, surgidas de almas culturales diferentes. La ciencia árabe desarrolló la alquimia y la astrología como formas legítimas de conocimiento dentro de su cosmovisión mágica. Buscaba capturar poderes ocultos mediante sustancias y fórmulas que actuaban misteriosamente. Esta aproximación es tan válida como la física experimental occidental dentro de su propio marco cultural. Solo el prejuicio eurocéntrico considera la alquimia como ciencia falsa y la química como ciencia verdadera. La idea de progreso es un mito ideológico específico de la civilización faústica tardía, que necesita justificar su dominio mundial. Surgió durante la Ilustración cuando Occidente iniciaba su fase civilizatoria expansiva. Proporcionaba legitimación moral a la conquista colonial, presentándola como misión civilizadora. Los europeos no invadían territorios ajenos, sino que llevaban el progreso a pueblos atrasados. Pero otras culturas no conciben la historia como progreso lineal, porque sus símbolos primordiales generan temporalidades diferentes. Los hindúes conciben ciclos cósmicos de creación y destrucción que se repiten eternamente. Los griegos veían decadencia desde una edad dorada primordial hacia épocas inferiores. Los cristianos medievales esperaban el fin apocalíptico del mundo y no un progreso secular indefinido. Solo Occidente moderno inventó el progreso perpetuo como estructura temporal fundamental. Este mito progresista se volvió tan dominante que incluso las ideologías revolucionarias lo adoptaron transformándolo. El marxismo prometía el progreso dialéctico hacia la sociedad comunista final. El liberalismo prometía el progreso gradual mediante reformas democráticas. El fascismo prometía el progreso mediante la regeneración nacional violenta. Todas estas ideologías compartían la fe progresista, aunque proponían caminos contradictorios. Spengler rechaza todas estas versiones del progreso como ilusiones occidentales que otras culturas no comparten. El campesino chino no busca progresar, sino mantener el equilibrio tradicional con la naturaleza. El sabio hindú no busca mejorar el mundo, sino liberarse del ciclo de reencarnaciones. El guerrero árabe no busca el progreso técnico, sino el paraíso mediante la obediencia absoluta.
Estos objetivos son incompatibles con el progresismo occidental. Otras culturas futuras crearán sus propias formas sin deberle nada a Occidente cuando la cultura faústica desaparezca. Desarrollarán artes, ciencias y religiones completamente diferentes expresando almas culturales aún desconocidas. No tomarán la filosofía occidental como base porque cada cultura debe crear su propia filosofía desde cero. Los préstamos superficiales son posibles, pero el alma cultural es intransferible. Rusia desarrollará eventualmente su propia alta cultura después de superar la pseudomorfosis occidental. Esta cultura rusa futura será tan diferente de Occidente como Occidente fue diferente de Grecia. Tendrá su propio símbolo primordial que organizará una cosmovisión incomprensible para nosotros. Creará formas artísticas, sistemas filosóficos y estructuras políticas que ningún occidental podría imaginar ahora. La decadencia occidental no significa el fin de la historia, sino solo el fin de una cultura particular. La vida humana continuará en otros lugares con otras culturas que florecerán cuando Occidente sea solo ruinas olvidadas. América, Asia o África pueden generar las próximas altas culturas con símbolos primordiales completamente nuevos. La historia morfológica no tiene fin porque siempre pueden nacer nuevas culturas. El eurocentrismo progresista es una forma de arrogancia cultural que considera universales los valores particulares occidentales. Pretende imponer la democracia liberal como régimen político universal, cuando es solo una forma civilizatoria tardía específica. Presenta los derechos humanos como verdades eternas, cuando son invenciones históricas recientes sin validez fuera de Occidente. Esta universalización forzada es imperialismo cultural disfrazado de humanismo. Los pueblos no occidentales rechazan crecientemente esta imposición, adoptando solo la técnica occidental sin sus valores. China se industrializa sin democratizarse según el modelo liberal. Los países islámicos modernizan sus economías sin secularizarse. Estos pueblos demuestran que la técnica es separable de la cultura que la creó y puede combinarse con valores completamente diferentes. Esta separación confirma la tesis spengleriana de que la técnica sobrevivirá al alma faústica que la inventó, pero también muestra que Occidente perdió el monopolio sobre su propia creación más poderosa. La técnica occidental, en manos no occidentales, se vuelve un instrumento contra Occidente mismo. Las armas modernas permiten a pueblos colonizados expulsar a los colonizadores europeos. El mito europeo del progreso universal se derrumba cuando los pueblos no occidentales rechazan el modelo occidental completo. No quieren convertirse en europeos, sino en versiones modernas de sí mismos. Buscan la modernización sin occidentalización, combinando técnica avanzada con tradiciones culturales propias. Esta síntesis es exactamente lo que el eurocentrismo progresista consideraba imposible. Pero hay un paralelo histórico específico que Spengler desarrolló extensamente para demostrar sus tesis morfológicas. Un paralelo que revela el destino próximo de Occidente mediante la comparación con una civilización antigua bien documentada. La Roma del siglo I a.C. es análoga al Occidente del siglo XX después de Cristo, según el análisis morfológico de Spengler. Ambas son civilizaciones terminales técnicas y expansivas que completaron su ciclo cultural entrando en la fase civilizatoria final. Esta analogía no es poética sino estructural, porque responde a leyes morfológicas que se repiten necesariamente. Las guerras púnicas entre Roma y Cartago corresponden a las guerras mundiales entre potencias occidentales por la hegemonía global. Fueron conflictos masivos que movilizaron recursos enormes, destruyendo millones de vidas. Decidieron qué potencia dominaría el mundo mediterráneo en un caso y el mundo entero en el otro. Después de estas guerras, el vencedor estableció un dominio imperial incontestable durante siglos. Roma venció a Cartago después de 3 guerras brutales que casi destruyen la República Romana. La primera guerra púnica fue un conflicto naval por Sicilia.
La segunda vio a Aníbal cruzando los Alpes y devastando Italia, mientras que la tercera terminó con la destrucción completa de Cartago. Estas guerras transformaron a Roma de potencia regional en imperio mediterráneo absoluto. Occidente atravesó dos guerras mundiales que decidieron la hegemonía global durante el siglo XX. La Primera Guerra destruyó los imperios europeos tradicionales creando un vacío de poder. La Segunda Guerra enfrentó democracias liberales contra fascismos autoritarios, decidiendo qué modelo político dominaría. Estados Unidos emergió como superpotencia absoluta equivalente a la Roma pospúnica. El Imperio Romano corresponde a la fase imperialista europea y norteamericana, donde una civilización domina militarmente territorios inmensos. Roma conquistó todo el Mediterráneo estableciendo provincias desde España hasta Siria. Europa conquistó África, Asia y América, creando imperios coloniales planetarios. Ambos dominios se basaron en superioridad técnica militar que pueblos menos desarrollados no podían resistir. La decadencia romana no fue un accidente histórico causado por errores evitables, sino el cumplimiento de su ciclo orgánico. Roma envejeció como todos los organismos envejecen al completar su desarrollo vital. Las invasiones bárbaras fueron posibles solo porque Roma perdió la vitalidad necesaria para defenderse. Un imperio joven habría rechazado fácilmente a los germanos, pero un imperio senil colapsó ante ellos. Occidente seguirá el mismo patrón morfológico inevitable, atravesando las mismas fases que Roma atravesó. Después del dominio plutocrático, vendrán los césares que concentrarán poder personal absoluto. Después de los césares vendrá la disolución gradual cuando las provincias se independicen. Finalmente llegarán las invasiones de pueblos bárbaros vitales que ocuparán territorios occidentales decadentes. Los césares romanos como Julio César, Augusto y sus sucesores concentraron poder destruyendo las instituciones republicanas. El Senado continuó existiendo, pero sin poder real porque los emperadores decidían todo. Las elecciones se celebraban formalmente, pero los resultados estaban predeterminados. La libertad republicana desapareció bajo dictaduras militares que proporcionaban orden y eficiencia. Occidente verá surgir césares modernos que concentrarán poder mediante golpes o maniobras constitucionales. Las democracias liberales colapsarán cuando las masas prefieran orden autoritario a caos democrático. Los parlamentos continuarán reuniéndose decorativamente mientras los dictadores gobiernan mediante decretos. Las constituciones permanecerán escritas pero sin vigencia práctica porque los césares las ignorarán. Las provincias romanas se independizaron gradualmente cuando el centro imperial perdió capacidad de control. Britania fue abandonada a los anglosajones, Galia cayó ante los francos, Hispania fue ocupada por los visigodos, mientras que África se perdió ante los vándalos. El imperio se fragmentó en reinos bárbaros que adoptaron formas romanas vaciadas de contenido. Las colonias occidentales ya se independizaron durante el siglo XX, cuando Europa perdió fuerza para mantenerlas. India, África y el sudeste asiático expulsaron a los colonizadores europeos agotados por las guerras mundiales. Este proceso de descolonización es análogo a la fragmentación del Imperio Romano y responde a las mismas causas morfológicas profundas. La romanización de los bárbaros precedió a las invasiones porque los germanos aprendieron técnicas militares romanas. Sirvieron como soldados mercenarios en los ejércitos imperiales, adquiriendo experiencia táctica. Adoptaron armamento y organización romanos, volviéndose militarmente competentes. Cuando invadieron, usaron contra Roma las técnicas que Roma les había enseñado. Los pueblos no occidentales están aprendiendo la técnica occidental que usarán eventualmente contra Occidente debilitado. Estudian en universidades europeas y norteamericanas, adquiriendo conocimientos científicos. Construyen fábricas y ejércitos modernos siguiendo modelos occidentales. Cuando Occidente entre en decadencia terminal,
Estos pueblos ocuparán territorios occidentales como los germanos ocuparon Roma. Este paralelo no es una analogía poética que Spengler inventó para dramatizar, sino una ley morfológica que se verifica empíricamente. La estructura del declive es idéntica porque las civilizaciones terminales atraviesan las mismas fases independientemente de su contenido cultural específico. Roma y Occidente son casos particulares de un patrón general que se repite en todas las civilizaciones moribundas. Los romanos no comprendieron que vivían una decadencia irreversible porque estaban inmersos en su época. Pensaban que las crisis eran temporales y superables mediante reformas inteligentes. Nunca imaginaron que su civilización desaparecería completamente, dejando solo ruinas para arqueólogos futuros. Esta ceguera es natural porque los contemporáneos no pueden ver el ciclo completo. Los occidentales tampoco comprenden generalmente que viven una decadencia morfológicamente inevitable. Creen que las crisis actuales son problemas técnicos solucionables mediante políticas adecuadas. Confían en que la ciencia y la técnica proporcionarán soluciones salvadoras. No imaginan que su civilización se extinguirá como Roma se extinguió sin posibilidad de resurrección. Solo quien comprende las leyes morfológicas puede ver el destino próximo con lucidez trágica. Spengler veía en su época los síntomas del cesarismo naciente y la decadencia acelerada. Predijo correctamente que el siglo XX sería el siglo de las guerras mundiales, las dictaduras y el declive europeo. Sus predicciones se cumplieron porque se basaban en patrones morfológicos sólidos y no en especulaciones arbitrarias. Pero esta comprensión lúcida del destino colectivo plantea una pregunta existencial para el individuo consciente. Una pregunta sobre cómo vivir cuando se sabe que la cultura propia está muriendo sin remedio posible. El individuo consciente descubre que llegó tarde, porque nació en el invierno cultural, cuando ya no se pueden hacer grandes creaciones. Esta conciencia es dolorosa porque implica renunciar a ambiciones que en otras épocas habrían sido realizables. Quien nace en primavera puede ser el fundador de una religión nueva. Quien nace en verano puede ser el filósofo sistemático que ordena el mundo conceptualmente. No puede ser Platón porque la filosofía creativa murió con el agotamiento de las posibilidades metafísicas. Platón vivió en el verano cultural griego cuando era posible crear sistemas filosóficos originales que ordenaban la totalidad del ser. Después de Kant y Hegel, la filosofía occidental agotó sus posibilidades creativas, volviéndose crítica y destructiva. Solo queda comentar lo anterior sin poder crear nada fundamentalmente nuevo. No puede ser Bach porque el arte original murió con el agotamiento de las formas musicales tradicionales. Bach vivió en el verano cultural occidental cuando era posible desarrollar la música contrapuntística hasta su máxima complejidad. Después de Wagner y Mahler, la música occidental agotó sus posibilidades expresivas, fragmentándose en experimentaciones estériles. Las vanguardias del siglo XX son descomposición y no creación auténtica. Esos tiempos pasaron irrevocablemente, porque los ciclos culturales no retroceden ni se repiten. La primavera cultural no regresa después del invierno, como las estaciones naturales se repiten anualmente. Cada cultura atraviesa su ciclo una sola vez, desde el nacimiento hasta la muerte, sin posibilidad de renacimiento. Cuando el alma cultural muere, todas sus formas, características, mueren con ella definitivamente. Su única opción honorable es la acción concreta sin ilusiones metafísicas ni esperanzas trascendentes. Debe actuar en el mundo técnico y político, que es el único campo de acción disponible en el invierno civilizatorio. Puede ser ingeniero construyendo infraestructuras eficientes. Puede ser administrador organizando burocracias funcionales. Puede ser soldado sirviendo disciplinadamente. Estas actividades prácticas son la única grandeza posible ahora. Spengler propone el prusianismo como ética adecuada para tiempos de ocaso, porque combina disciplina y deber sin ilusiones románticas.
El soldado prusiano obedece órdenes sin cuestionar porque comprende que su función es servir y no comprender. El funcionario prusiano administra eficientemente sin pretensiones de cambiar el mundo. Esta ética del servicio impersonal proporciona sentido cuando ya no hay grandes causas trascendentes disponibles. La disciplina prusiana subordina el individuo al orden colectivo sin promesas de recompensas futuras. No busca la felicidad personal ni la realización individual, que son ideales burgueses liberales. Solo busca el cumplimiento correcto del deber asignado, independientemente de las consecuencias. Esta actitud estoica es la única compatible con la conciencia lúcida del ocaso civilizatorio. El deber prusiano es impersonal porque no depende de motivaciones subjetivas ni de convicciones ideológicas. Se cumple porque es el deber y no porque se crea en él apasionadamente. Esta impersonalidad protege contra el nihilismo que amenaza cuando todas las convicciones tradicionales colapsan. Quien cumple su función impersonalmente no necesita creer en nada trascendente. El servicio al orden establecido proporciona sentido práctico cuando ya no hay sentidos metafísicos creíbles. Mantener las estructuras funcionando correctamente es una tarea digna aunque no heroica. Administrar justicia, construir carreteras, organizar servicios públicos son actividades valiosas que mejoran la vida concreta. Esta modestia práctica es superior a las pretensiones grandiosas de revolucionarios utópicos. La contemplación filosófica creativa ya no es posible porque todas las preguntas fundamentales fueron planteadas y respondidas. Los grandes sistemas metafísicos de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant y Hegel agotaron las posibilidades filosóficas occidentales. Solo queda la filosofía crítica que destruye certezas sin construir nada positivo. La época de los filósofos creadores terminó definitivamente. Solo queda la ingeniería social que organiza masas urbanas mediante técnicas administrativas eficientes. Los expertos en gestión pública, los economistas aplicados, los tecnócratas que optimizan sistemas son los sucesores degradados de los filósofos creativos. No buscan la verdad, sino la eficiencia. No contemplan el ser, sino que manipulan comportamientos. Esta degradación es inevitable en el invierno civilizatorio. Aceptar el ocaso con lucidez es la única forma de grandeza aún disponible para individuos conscientes. Esta aceptación no es resignación pasiva que se lamenta constantemente. Es aceptación activa que cumple su función sin quejas, sabiendo que no cambiará el destino colectivo. El individuo lúcido actúa localmente con eficiencia, sin pretender salvar globalmente la civilización moribunda. Esta grandeza modesta es menos espectacular que la grandeza de los fundadores culturales, pero no es menos real. Mantener la dignidad en la decadencia requiere más carácter que crear en la primavera cuando todo es posible. Vivir sin ilusiones cumpliendo deberes prosaicos exige fortaleza interior que los optimistas ingenuos no necesitan. El pesimismo heroico es éticamente superior al optimismo cobarde que se refugia en fantasías consoladoras. El individuo spengleriano no espera recompensas póstumas ni reconocimiento histórico por su servicio impersonal. Actúa correctamente porque es correcto y no porque espera beneficios futuros. Esta ética del deber incondicionado recuerda el imperativo categórico kantiano, pero sin su fundamento metafísico. Simplemente se hace lo que se debe hacer porque la alternativa es el caos o la deshonra personal. Pero esta ética prusiana tiene límites evidentes que Spengler no exploró suficientemente. La obediencia ciega puede servir causas criminales como demostraron los regímenes totalitarios del siglo XX. El deber impersonal puede justificar atrocidades cuando el orden establecido es monstruoso.
Esta ambigüedad moral del prusianismo explica parcialmente por qué el pensamiento spengleriano fue usado por ideologías autoritarias que él mismo habría rechazado. Sin embargo, su diagnóstico morfológico de la decadencia occidental permanece válido independientemente de sus propuestas éticas discutibles. Comprender que vivimos el invierno de nuestra cultura es el primer paso hacia una lucidez existencial que pocas personas alcanzan.